Este de Asia, Taiwán y Corea del Sur. Transiciones a la oriental. Taiwán. Destacaremos a Taiwán como un caso particular producto de la Guerra Fría y cuyo conflicto continúa hasta la fecha. La Revolución de 1911, la China continental mantuvo por un tiempo unidas a las distintas facciones políticas que querían ocupar el poder y terminar con el imperio. No sería hasta 1925, cuando una de ellas, la nacionalista, empezó a adquirir fuerza e inició una guerra civil que terminaría hasta 1949, con el triunfo de los comunistas y el repliegue de los nacionalistas a la isla de Formosa, actual Taiwán. El Partido de los Nacionalistas, o Kuomintang, se atrincheró en la isla de la Esperanza para volver a tomar el control político del continente, por lo que se instaló provisionalmente y estableció un régimen político autoritario. Al ocupar la isla, los nacionalistas se opusieron de manera autoritaria a la población local. El KMT estableció una ley marcial, un estado de emergencia, para eliminar cualquier reducto de insurgencia comunista. Esas medidas se levantarían hasta 1987. De hecho, el secretario del KMT, Chiang Kai-shek, también fue presidente de la República China, Taiwán, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta su muerte, en 1975. Le sucedería su hijo Chiang Ching-kuo, quien continuaría la política de su padre, aunque la presidencia y las elecciones todavía eran manipuladas por el KMT. Poco a poco se fueron abriendo espacios de distintas organizaciones políticas que buscaban un régimen más democrático. Para entonces, Taiwán había experimentado un veloz proceso de industrialización mediante una creativa combinación de planificación y mercado. Taiwán se había convertido en una de las economías más prósperas de Asia. Es cierto que la transición hacia la democracia en Taiwán siguió los senderos previstos en la tesis de Seymour Lizep, pero también lo es que Taiwán tiene características propias que explican su desarrollo político. La más notable de ellas es la diferencia que existe entre los chinos continentales que ocuparon la isla en 1948 a 1949 y los taiwaneses nativos, muchos de los cuales pertenecen a la etnia Hakka. Hacia 1980, los representantes chinos continentales que ostentaban un puesto comenzaron a ser superados en número por los mismos miembros del KMT, pero ya taiwaneses. En 1986 nació todavía en la ilegalidad el Partido Democrático Progresista, PDP, que representó una parte importante de la oposición a la hegemonía política del KMT y buscó reivindicar de manera explícita los intereses de los nativos de Taiwán. La lealtad de estos, sin embargo, se disputaba entre el PDP y el KMT. Por ejemplo, Lee Teng-hui, electo en 1988 para presidir el KMT, impulsó aún más la taiwanización del partido y, por ende, del gobierno. Ese mismo personaje sería electo por la Asamblea Nacional como presidente de la República y desempeñó el cargo hasta el año 2000. En ese año, las elecciones presidenciales fueron ganadas por Chen Shui-bian, candidato del PDP. Llegaba así a su fin el dominio absoluto del KMT. Había tenido por más de 5 décadas. Aún retornarían el gobierno en las elecciones, aunque estos retornarían al gobierno en las elecciones de 2008. Corea del Sur. Corea del Sur fue un caso similar al de Taiwán. Ambas son naciones separadas y divididas por razones ideológicas y geopolíticas. Las dos contaron con el apoyo de Estados Unidos, vivieron procesos de industrialización acelerada y estructuraron transiciones políticas en paralelo. Durante siglos, a pesar de las presiones de sus sufragetes vecinos, Corea logró mantener su independencia a través del reino de Joseon. El ascenso de Japón como potencia mundial derivó en la colonización de Corea. El ascenso de Japón como potencia mundial derivó en la colonización de Corea por parte de los japoneses entre 1910 y 1945. En 1948, a pocos años de terminar la Segunda Guerra Mundial, la península fue dividida a conveniencia de Estados Unidos y la URSS, mientras en la fracción norte de la península se estableció un régimen comunista, en el sur se impuso el capitalismo. En ambos casos, sin embargo, se establecieron regímenes cuyas
credenciales democráticas resultaban más que dudosas. La guerra de Corea destruyó gran parte del aparato productivo y generó unos 2 millones de muertos, pero no logró alterar la división política de la península. No obstante, la fragilidad democrática, la década de los años 60 vería surgir expresiones opositoras cada vez más organizadas. Aprovechando los requisitos legales existentes en las elecciones presidenciales de 1971, se presentó como candidato un líder opositor que había surgido en el camino y que se convertiría en un icono de la democratización surcoreana, Kim Dae-jung. En esas elecciones, Kim estuvo a punto de derrotar a Park, y más de un observador consideró que los comicios habían estado marcados por el fraude. Alarmado por el sobresalto electoral que había sufrido Park, impuso en 1972 una ley marcial, así como modificaciones constitucionales para que las elecciones ya no fuesen directas, sino indirectas. El resultado fue el establecimiento del sistema Yusin, vocablo que en coreano significa reforma de revitalización. Para 1970, Corea había completado su transformación de una economía sustentada en la agricultura y la explotación de los recursos naturales a una industrial y de servicio. El país se veía en la necesidad de avanzar hacia la producción de bienes industriales más avanzados como la siderurgia, los automóviles, la electrónica y los productos químicos. Las presiones democratizadoras de la sociedad civil surcoreana comenzaron a expresarse en una creciente politización de estudiantes, obreros y clase media. Los estudiantes han ejercido un papel clave en la historia política del país. En la década de los 80, en las universidades surcoreanas proliferó un estilo de activismo mediante el cual los estudiantes buscaban establecer una presencia en las fábricas con el fin de concientizar a los obreros sobre las injusticias sociales. Por su parte, a pesar de que las clases medias carecían de una organización propia en forma de partido político o movimiento social, se convirtieron en portadoras del descontento social y las críticas al autoritarismo gubernamental. Los sindicatos, uno de los sectores más reprimidos por el régimen Yusin, lograron sobreponerse a las intimidaciones y fueron aumentando la frecuencia e intensidad de sus movilizaciones. Finalmente, un actor muy importante en la transición surcoreana fue la Iglesia Católica, pues en Corea del Sur 1 de cada 5 personas profesa el cristianismo, ya sea protestantes o católico. Como en Brasil, Chile y otros países latinoamericanos azotados por las dictaduras en la década del 70, ciertos sectores de la Iglesia Católica surcoreana se convirtieron en una importante fuerza propulsora del cambio social.